This is your before and after story. Southeastern College can help you prepare for a secure and fulfilling career in the growing healthcare field. We offer a wide range of careers to choose from. So whether you want to be a medical assistant, medical billing and coding specialist, nurse, surgical technologist, or another healthcare career, we've got you covered. Become a vital part of a healthcare team and make a real difference. Southeastern College, your future is bright. Visit sec.edu to get started. 90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. José Aurelio Martínez. Muy buenos días, saludos cordiales. Aquí comenzamos en este justo momento, 53 minutos sobre las 8 de la mañana, una nueva edición de los desayunos de Solo Radio. A través del 90.6 en la banda de frecuencia modulada, como siempre, también nuestro saludo cordial que enviamos a cualquier lugar del mundo a través de Internet. Gracias por estar ahí siguiendo nuestra programación, es un auténtico placer. Y bueno, pues la salutación, pues como hacemos habitualmente. Buenos días si nos escuchan en directo. Como digo, 53 minutos sobre las 8 de la mañana. Buenas tardes si están escuchando la repetición que a partir de las 2, tras el informativo central Primera Plana, les ofrecemos en su repetición, o también otras fórmulas de saludos si han decidido descolgarlo de nuestra página web, en ellinsoloradio.com. Gracias por estar ahí. Se lo proponíamos ya en la edición de ayer martes, por la duración del informativo y por ese pleno correspondiente al mes de mayo. Bueno, pues no pudimos realizar el programa y lo pasábamos a hoy miércoles, y de hecho aquí comienza pues otro de los programas especiales, Ellín Destino Seguro. Desayunos especiales, como saben, que realizamos con la colaboración de la Concejalía de Industria, Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Ellín, y saludamos ya a la concejala precisamente de esta concejalía. Está con nosotros María Jesús López. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Encantada de estar aquí de nuevo en estos programas especiales, en esta fase de la desescalada. En primer lugar, me gustaría indicar que hoy empieza los 10 días de luto oficial. Y creo que es muy importante que desde aquí pues demos apoyo a los familiares de las víctimas, de aquellos que han pasado por esta terrible pandemia, y aquellos que todavía tienen secuelas, pero que se recuperen pronto. Hoy a las 12 va a haber un minuto de silencio oficial que va a estar secundado, se va a hacer, al menos en el Ayuntamiento, lo vemos frente al Ayuntamiento, pero va a estar secundado por todos los hosteleros, por todos los comerciantes, por absolutamente toda la ciudadanía de Ellín, que en sus puestos de trabajo, cuando estén haciendo algo, pues se levantarán y a las 12 pues tendrán ese minuto de silencio, que yo creo que es el mejor homenaje que tenemos que dar a pues todas estas personas que por culpa de esta horrible enfermedad pues han perdido la vida, y aquellas que han perdido a sus seres queridos o todavía están recuperándose. Creo que es el homenaje que se merecen, que nos merecemos todos como sociedad, pero no debemos olvidar que tenemos que recuperarnos, que no todo es el dolor, sino que ahora lo mejor que podemos hacer, aparte de este duelo interno y este minuto de silencio, es trabajar duramente para que rápidamente recuperemos la actividad, recuperemos lo que hacíamos antes, y nuestros puestos de trabajo, nuestras empresas, y que los autónomos empiecen a trabajar. Y de eso va este Ellín Destino Seguro, ¿no? Para que en esta nueva realidad, esta realidad de estreno, esta realidad dura, pues simplemente todo el mundo sepa que estamos aquí, que estamos trabajando y que salimos otra vez a las calles a ocuparlas, a consumir y a consumir en Ellín.
Claro que sí. Esta serie de programas que estamos realizando, lógicamente, pues está dedicado, ¿no? Está dedicado a las víctimas del COVID en todos los sentidos, porque al fin y al cabo todos hemos sido víctimas de una manera o de otra de este virus, y hoy con esta declaración de luto, por supuesto, pues en primer lugar ponemos a nuestros fallecidos, ¿no? Aquellos que desgraciadamente pues tampoco han podido tener la despedida que se merecían en una generación, María Jesús, un tanto especial, podríamos decir, ¿no? Porque son aquellos que vivieron la posguerra, aquellas personas que han forjado la España en la que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Que tuvieron que sobreponerse a una situación sin duda patética, ¿no? Que hay peor, ¿no? Que estar en una guerra o estar en esas consecuencias que tiene la guerra unos años después, y fíjate que llegue el momento de su fin y se nos marchen así, ¿no? Qué pena. Pero en fin. Sobre todo que se marchen sin la posibilidad de despedirnos. Eso es. Quizá esto es lo más duro, o sea, sabemos que una persona, yo qué sé, pues mis padres murieron hace tiempo, y bueno, pude despedirme de ellos, aunque sea duro, aunque tú los veas en la UCI sufriendo, porque evidentemente el final de la vida no suele ser lo más agradable posible. Hay muy pocas veces que se puede hacer con tranquilidad. En la mayoría pues se hace pues con mucho sentimiento, pero al menos pues está toda la familia lo más alrededor. Lo más duro de este final de la vida de las personas que lamentablemente han fallecido es precisamente eso, que no podamos despedirnos, ¿no? Porque sabemos que si una persona tiene 80, 90 años, en algún momento va a pasar, todos lo sabemos, sea nuestros padres, nuestros tíos o tías, nuestros abuelos, pero siempre pensamos que podremos estar en ese momento, pues, o poco antes, pues reconfortándonos, o sea, y sobre todo que no sufran, que eso es lo más importante, lo que todo el mundo dice. Lo que nos ha pasado aquí es precisamente que es dolor sobre dolor, el hecho de que se pierda un ser querido y encima que no nos podamos despedir debidamente de él. Yo creo que esta medida que se ha tomado, que es el luto oficial más grande de la historia de nuestro país, pues yo creo que es el mejor reconocimiento, ¿no? Aunque el duelo siempre va por dentro, el duelo de las personas que se han perdido, que hemos perdido, que han perdido, pues siempre va por dentro. Y sobre todo ahora, pues tenemos que hacerle un grandísimo homenaje. Y el homenaje es precisamente que salgamos fuera con los puños apretados, pues haciendo la transición que ellos hicieron hace 40 años, ¿no? Esa transición a esta nueva realidad, igual que entonces íbamos de un periodo bastante negro o muy oscuro, o negro, por decir, seamos claros, a una luz, a una claridad. Pues aquí también hemos pasado muy rápidamente de un periodo oscuro a un periodo de luz. Y ese periodo de luz es el que tenemos que, de alguna manera, rememorar los que hicieron esa transición. Nosotros tenemos que es nuestra obligación, hacer ahora esta nueva transición a esta, normalidad de escena que están llamando, pero finalmente es una nueva realidad. O sea, la luz ya empieza a surgir por el horizonte. Tenemos que velar a nuestros muertos, a los que ya se han ido y a las secuelas que está dejando estos 2 meses, 3 meses ya llevamos de oscuridad, y ahora tenemos que salir a la luz y debemos seguir trabajando y con fuerza, ¿no? Evidentemente recordando a los que se han ido, a los que ya no están, pero que eso nos haga más fuertes, y para recordar que lo que ellos hicieron hace 40 años lo tenemos que hacer nosotros ahora. Están muy presentes. En este caso, la invitación se puede realizar, pero realmente esto tiene que salir de cada uno, ¿no? Y en este primer día de este luto oficial vendrán seguramente más formas, ¿no? de hacer patente este luto y de recordar a las víctimas, pero en este caso y en este primer día, pues a las 12 se guardará ese minuto de silencio, pues todo aquel que pueda o quiera
pues que se sume. Nosotros, lógicamente, lo tenemos muy claro, ahí estaremos también teniéndoles muy presentes, como les hemos tenido siempre. Incluso en este programa, Egin Destino Seguro, que nace con una idea, lo han comprobado nuestros oyentes, María Jesús, desde el principio, con una idea clara de ir preparándonos para el proceso de cambios continuos que estamos teniendo en estos días, en estas semanas, también, como no, siendo conscientes, ¿no?, del reto que estamos teniendo día tras día, pero sin olvidar nunca que esto no ha terminado. No estamos, pues recordando a las víctimas porque esto ha llegado al final, ni muchísimo menos. Hay que tener todavía las cosas muy claras, y este virus no se ha marchado del todo, está ahí. Este virus está ahí, está esperando agazapado a que cometamos un error, que no lo vamos a cometer, que precisamente este Egin Destino Seguro ha de tener en mente siempre a los que se han ido y no volver a cometer o no hacer algo para que vengan, no cometer errores. Eso es lo que tenemos que hacer, y eso es lo que tenemos que concienciarnos. Tenemos que salir, tenemos que consumir, pero consumir de manera segura. Tenemos que sentarnos en los bares, como nos dicen los hosteleros, como saben ellos que se tiene que hacer. Y tenemos que pensar que este virus lo vencemos entre todos y que la mejor vacuna es hacer las cosas bien. No tenemos que cometer errores, no tenemos que ir hacia atrás. Y eso yo creo que es lo esencial que tenemos que tener presente, ¿no? Yo recuerdo, creo que eran los jueves, hace mucho tiempo, en los primeros programas que escuchaba aquí de Egin, que era Egin Puerto Presente. Creo que eran los jueves, ¿no? No tenía un día concreto, porque además tampoco, en el espacio no tenía momentos concretos de emisión, pero sí que en cuanto era posible teníamos algún contenido interesante. Pero la cuestión es ese Egin Puerto Presente con una voz espectacular, que era tu contrapunto, pues yo creo que debemos tener presente ese Egin Puerto Presente, y ese puerto es el que nos tiene que lanzar hacia el futuro, y es esencial hacerlo ahora, ¿no? Y creo que entre todos lo estamos consiguiendo. Hemos demostrado, gente que decía, no, es que no se van a abrir las terrazas se han abierto, es que la gente no va a ir a sentarse, las terrazas están llenas de gente y cumpliendo en la mayoría de los casos las distancias precisas. No ha aparecido ningún repunte, por suerte, aquí en Egin, que en otros sitios sí que ha aparecido por la inconsciencia de la gente, y aquí no está pasando, pero no debemos de bajar la guardia, eso es importante. No debemos de bajar la guardia, no tenemos que pensar, que no pasa nada porque ahora tenemos contagios muy bajos y que ahora ya podemos hacer lo que queramos. No, al contrario, ahora es cuando lo tenemos que hacer perfecto. Hasta ahora lo hacíamos bien, ahora lo tenemos que hacer perfecto. Y yo creo que eso es lo más importante de este mensaje a pocas horas de que pasemos a la fase 2. Esperemos que el lunes estemos también en fase 2 y estemos pues en la misma fase que nuestros territorios vecinos de Murcia. Estaremos justo en la misma fase. Pero lo que ha pasado en Murcia, por ejemplo, que una ciudad pues se ha tenido que no ha tenido que pasar a la fase 2 porque han aparecido repuntes, eso no tiene que pasar en ella. Vamos a intentar que eso no ocurra. Vamos a valorar, porque hemos tenido oportunidad de vivir este primer fin de semana en esta nueva fase, y de ahí pues tendremos que sacar también lecturas importantes, positivas, pero también las negativas. También las negativas. Es importante, eso nos hace aprender. Hay muchas personas incluso que piensan que en algunos lugares no ha tenido una repercusión más positiva todas estas campañas y todo pues este proceso, precisamente por eso, porque se han intentado limpiar tanto las imágenes y quitar tanta importancia a las cosas que estaban ocurriendo, que casi pues podríamos decir que nos hemos visto nosotros mismos engañados en nuestras sensaciones y por eso han ocurrido estas cosas. Pero en fin, ahora lo analizamos un poquito más despacio, porque lo que nos interesa también en esta mañana, en este programa de Egin Destino Seguro, es conocer cómo lo han vivido este momento para ellos tan trascendental, y me estoy refiriendo lógicamente a nuestro
nuestros baristas, a nuestros restauradores, que bueno, pues tenían que reinventarse y tenían que vivir una situación que nunca antes habían atravesado, ¿no? Y hoy, por ejemplo, pues como primera muestra, botón de muestra, pues está con nosotros San Rafael, que es gerente propietario del restaurante Montimar. Rafael, buenos días. Hola, buenos días, José Aurelio. Gracias. Estáis por allí. Gracias por atender nuestra llamada. Y esto es lo que te pedimos, ¿no? Un poquito de reflexión en voz alta de lo que esperabas o esperabais, porque hablas un poquito en voz de las personas de tu gremio, que como digo, habéis tenido un fin de semana muy extraordinario. ¿Qué esperabais y si se ha cumplido con las expectativas? Pues en principio, por mi parte te comento que yo no quería abrir hasta el 1 de junio. Pero bueno, María Jesús, Sole, tal, y me puse en el grupo y viendo que la gente quería, bueno, pues, ¿por qué no abrir? Total, también lo hice un poco por mi salud, porque yo ya no podía estar más tiempo en casa. Yeah. Y bueno, pues como he puesto en el grupo varias veces, para mí ha sido muy positivo. Las expectativas han sido bastante mejores de las que yo esperaba. El público en general, muy en general, y que nadie se dé por aludido, estoy hablando por mí. El público en general se ha portado de maravilla, muy poquitos incidentes. También decir que en mi casa, público joven, como el problema que pueden tener en otras terrazas de afluencia casi masiva de jóvenes, igual es más difícil de controlar. Lo mío ha sido más cómodo y no he tenido ningún tipo de problema. Sí he visto en el grupo y sí he visto de un colega de Albacete que han tenido que echar a la gente de las terrazas, y eso no lo podemos consentir. Tenemos que concienciarnos todos, ya no solo en la hostelería, sino en todos los sitios. Todos los sitios hay público y hay trabajadores, y solamente uno nos puede cascar a todos. Claro. Parece ser que hay gente que no se da cuenta que también se puede morir él. Y ya, no es que muera él, es que puede llevar el virus a su casa, a sus padres, a sus abuelos, a sus hermanos, a Tokiski. Pero bueno, la mayoría yo creo que lo está entendiendo. Sí. Rafael, nos decías tú tenías pensado aguantar hasta el mes de junio, porque supongo, la explicación supongo que será la que habéis dado todos, incluso antes de poneros en marcha, que era que habéis sacado números y que con el 30% no se podía, con el 50% casi que tampoco, ¿no? Y decíais, bueno, pues aunque pasemos a la fase 1, vamos a esperar a ver si en la fase 2 ya nos dejan tener un aforo un poco mayor y por lo menos cumplir con las cuentas ingresos-gastos, ¿no? Yo más que nada no quería abrir por el tema de los empleados, están en Claro. el ERTE, les están pagando y tal, porque los números de ventas nadie los sabía. Ya. Y lo de la ocupación del 30 o el 50 nos han dado la facilidad para que ocupemos todo el terreno que sea posible, sin molestar a nadie, por supuesto. Entonces, tampoco era por ahí. Pero había que intentarlo. Y yo creo que la mayoría de los baristas, sobre todo los que llevamos 40 años en un bar o similar, lo que necesitábamos era volver a nuestro trabajo y con nuestros clientes. Es lo más importante. María Jesús. Por mi parte. Sí. Pues gracias, Rafael, gracias por tu apoyo. Yo creo que entre todos lo hemos conseguido. Sí, Bien, sí. hemos conseguido arrancar y hemos conseguido que la gente entienda que estamos aquí para servir. Somos también servidores públicos. Lo único que queremos es que la gente colabore y que se den cuenta de una cosa, que el día cercano, que ojalá que sea muy pronto, que el ministro diga muerte cero, el bicho va a estar. Ujú. Entonces, si nos confiamos, si volvemos atrás, eso sí puede que sea muy grave, muy grave. Porque volver otra vez a lo que hemos pasado, no sé si la mayoría lo vamos a aguantar, ¿eh? Entonces hay que seguir concienciando al público de que respete todas las medidas, normas, y que no crea que las hemos inventado nosotros, que son normas, creo, a nivel mundial. Sí. Es que algunos se extrañan cuando le dices, se le enseñan los cartelitos y tal, y yo a algunos les he dicho, mira, esto no me lo he inventado yo,
ni María Jesús, ni el Ayuntamiento, ni incluso creo que el Gobierno de España, creo que es a nivel mundial, serán sumamente parecidas. Sí. Pero también son pocos los casos en mi local que se ha dado eso. Pero si ha habido alguno que se lo tengo que explicar por la buena. Y lo tengo clarísimo. El que no quiere hacerlo se marcha y no pasa nada. Ya vendrá otro. Porque tú, Rafael, en las normas de conducta que, de alguna manera estáis obligados a cumplir y a hacer cumplir en vuestros negocios, ¿las ves adecuadas, las ves suficientes, las ves insuficientes, muy duras? ¿Qué valoración hacéis de esas normas? Yo no soy quien para valorar eso, porque realmente no soy especialista en la materia. Pero para nosotros lo que es solo es un poco incómodo, porque tenemos que usar a veces una cantidad de mesas para una mínima venta. Pero si los especialistas han decidido que esas son las distancias y que esas son las medidas, pues deberemos confiar en ellos. No hay otra. Igual que nosotros confiamos en ellos, el público debe ayudarnos a nosotros, confiar en nosotros e intentar que esto no siga adelante. No me parecen, puede a quien le parezcan muy duras, blandas, regulares, pero si lo ha dicho un especialista o unos especialistas, se supone que serán las ideales, creo yo. ¿Y da tiempo de pensar en el futuro o con pensar en el mañana o pasado mañana como mucho es suficiente? Quiero decir, Rafael, ¿estáis, por ejemplo, en esta zona donde se encuentra tu restaurante, pensando en la feria, en cómo viviréis ese momento, si se podrá hacer algún tipo de actividad de feria o habrá que suspenderla como ha sucedido ya en ferias incluso mucho más grandes que la de Ellín? ¿O no hay tiempo para pensar a tan, entre comillas, largo plazo? Pues te comento, personalmente yo solo pienso en hoy. Y por desgracia, en mi barrio, Poti cerró, Vicente no ha abierto aún, Bahía no ha abierto aún, los bares de la calle de abajo posiblemente uno ni abra tampoco, es decir, que no he podido hablar con ninguno. Pero yo tengo casi claro que feria no tenemos. Entonces, desde ya estoy preparado para seguir como estamos. Y lo que se pueda, poco a poco. Sí, entiendo que habrá gente en otras situaciones, por locales en alquiler y tal, que lo pasen algo peor, pero yo creo que trabajando podemos salir. Muy bien. Bueno, pues, María Jesús, si quieres hacer alguna pregunta más a Rafael. No, simplemente agradecer, darte las gracias. Con Rafael tuvimos pues muchas llamadas, mucho tiempo de hablar y de intentar trasladarle la visión. O sea, yo estaba convencida de que lo que necesitaba Ellín es que los valientes saliesen a la calle, precisamente aquellos que llevan 40 años saliesen a la calle demostrando de que hay una nueva transición, que es la que estáis haciendo, ¿no? Y vosotros vais a traer al resto. O sea, finalmente el que estéis ahí, el que hayáis abierto desde el lunes prácticamente con un esfuerzo muy grande, algunos pues sufriendo gota, otros achaques de la edad, otros que se han cortado la mano. O sea, estos son anécdotas reales, no estoy hablando de y esforzándose muchísimo y diciendo, ay, María Jesús, que no llego. Bueno, pues todo eso es lo que hace que finalmente el conjunto de la sociedad salgamos, ¿no? Porque si nadie se atreve a dar el primer paso, no avanzamos. Alguien tiene que dar el primer paso. O sea, nosotros estamos aquí. Yo he estado trabajando precisamente para dar ese primer paso y en ese instante se ve que se avanza y eso es lo que creo que hemos hecho y lo que tenemos es que afianzar el terreno donde estamos. O sea, yo con respecto a la feria discrepo bastante. O sea, vamos a tener feria, es pronto para hablar de ello. Para hablar de ello, pero y ahora hablaremos del porqué, ya no solo la feria, sino más cosas que podemos tener. Evidentemente trabajamos pues para que venga gente, no trabajamos para quedarnos todos aquí, sino para que venga gente, para que Ellín sea ese destino seguro que nuestros familiares, nuestros hijos o nuestros familiares que están fuera y que no han podido venir en Semana Santa y están deseando salir de las grandes ciudades, cuando sea seguro salir también de las grandes ciudades, cuando se verifique que estamos todos en la misma fase, lo que harán es venir aquí. O sea, hay mucha gente que está preparando sus casas, sus habitaciones, en mi caso también, para mis hijos, para que vengan aquí y estén un tiempo
fuera de esas grandes urbes, que si aquí es malo el confinamiento, imaginaros en un Madrid, en un piso de 100 metros cuadrados, o menos, o 90 metros cuadrados, 4 personas sin balcones, viendo en la calle que no hay nada y prácticamente no pudiendo salir al tranco de la puerta, como quien dice, ¿no? Eso es todavía más duro que ver aquí los grandes espacios abiertos, que en las pedanías, pues ahora ya ni siquiera hay restricción horaria. O sea, y que la gente en la Gran Vía y en otros sitios se ve sentado en los bares. En Madrid empezaron el lunes para poderse sentar en los bares. Y la gente, bueno, sí que va porque aquello es muchísimo, pero mis hijos, por ejemplo, no han salido todavía, no lo ven con la tranquilidad y con la seguridad y desean venir aquí. Y eso es lo que vamos a ver, ¿no? Ese destino seguro que ahora mismo, por los datos que tenemos, no sé si en las casas rurales de aquí, pero me consta que sí, me consta que Emilio tiene reservas potentes, que ya se las han dicho, y que en las casas rurales de la sierra y de los alrededores ya está todo cubierto. Ya está todo cubierto y han llamado y pidiendo semanas y meses y sobre todo diciendo, ¿tiene usted conexión a internet? Porque yo voy a seguir trabajando, claro. O sea, no, y eso es lo que tenemos que hacer, o sea, tenemos que abrir Ellín, ponerlo, esponjarlo, ponerlo así, ¿para qué? Para que esa gente que normalmente venía concentrada en una semana, pues venga, digamos, un poco más dispersa en los 2 o 3 meses, pero que finalmente terminen consumiendo lo mismo o más, porque efectivamente hay gente que lo está pasando muy mal y que no ha tenido ingresos, pero hay otra gente que se las ha pasado trabajando, ¿no? Y ya estamos hablando de médicos, enfermeras y tal, pero también todas las empresas del sector eléctrico, las empresas, los bancos, empresas de telecomunicaciones, toda esa gente que en muchos casos son hijos de gallineros o gallineros ausentes, esos que de vez en cuando vienen, pues esos han estado durante 3 meses confinados. Muy bien, pues vamos a despedir a Rafael, que me alegro mucho gracias. que tengas mucho trabajo, Rafael, en este momento, y que sigáis planificando, bueno, pues la forma en la que volvemos a la normalidad y va siendo todo, pues, un poquito más agradable. Rafael, gracias, te lo digo a ti, pero lo hago extensivo, por supuesto, a todos y a todas las personas que trabajan en tu gremio. Muchísima suerte, a todos. Gracias. Gracias, Rafael. Bueno, pues queríamos tener este punto de vista. De todas formas, si quieren participar en el programa, pues eso, a nivel de comerciante, a nivel de restaurador, a nivel de usuario también, por supuesto, de cliente. De cliente, aquellos que hayan podido disfrutar por primera vez una cena o unas tapas o la primera cerveza. Que alguien nos diga cuál ha sido su primera cerveza y en qué bar ha sido. Yo creo que eso es muy importante para que la gente... anoche me decía alguien que evidentemente hay gente, gallineros en todos los sitios, pero bueno, un gallinero que está en Holanda ahora mismo me decía, pero si en Ellín no ha abierto ningún bar. Bueno, se nota que está en Holanda, ¿no? Porque eso lo que hubiese pasado este fin de semana habría visto que hay muchos bares abiertos, ¿no? Muchísimos bares abiertos y había muchísima gente por la calle. O sea, yo he visto a la misma persona desayunar, comer y cenar en 3 sitios distintos, ¿no? Entonces, y además a un hostelero. Es que encima lo gracioso es un hostelero de los que todavía no había podido abrir y lo que quería era consumir también en los otros locales de cercanía. Bueno, pues si queréis participar en el programa, en la emisión matinal, por supuesto, porque ya saben que a partir de las 2 lo que tienen es la repetición del programa matinal, 967 30 53 21. Y ojo, también aquellos pues que hayan visto algo que no les ha gustado y quieran dárnoslo a conocer, que también es importante reconocer las cosas que no se hacen bien y que deberíamos tener muy presentes. Deberíamos mejorar. Porque siempre es importante mejorar. Siempre es importante no solo aplaudir lo que se hace bien, que eso siempre está bien, y animar, sino también analizar en aquellas cosas que estamos viendo que se hace mal. Y eso es lo que finalmente nos hace mejorar, por corregirlo un poco, ver de qué manera se pueden cambiar las cosas. Y esto yo creo que es esencial. Bueno, pues teníamos ahí un punto de vista sin duda importante, el de Rafael, desde el punto de vista del profesional. María Jesús, como concejala, ¿qué valoración haces
en general de todo, de esta semana y pico que ya llevamos en la fase 1, pero yo lo centraría incluso también un poco más en el fin de semana. ¿Qué valoración haces como concejala de Industria, Comercio y Turismo? Bueno, yo, evidentemente, el fin de semana pues me pasé por algunos sitios. El viernes pues cené tranquilamente para poder disfrutar, jolines, por fin, o sea, con mi pareja y disfrutar un poco de lo que hay. Y lo que vi es lo que me decía la gente, los propios hosteleros. Dice María Jesús, es increíble. Yo no pensaba, o sea, textualmente, no pensaba que la gente respondería tan rápido. Tengo todo ocupado, tengo reservas. Y yo pensaba salir yo solo o sacar solo a una persona, y ya he sacado a 3 personas del ERTE. Y cruzando los dedos de que realmente no vayamos para atrás, porque ahora sí que es peligroso. Después alguien me decía y me reclamaba, es que María Jesús, yo lo intento hacer bien, pero después la gente me insiste mucho, me dice, pues me voy a otro bar que seguro que me dejan. Y claro, se me cabrean y me dicen, por favor, intenta concienciarlo, que finalmente la gente sepa que solo puede estar sentado en una mesa de seis personas si son de la misma familia, pero no de la misma familia de sangre, sino convivientes, que están conviviendo en el mismo sitio. Sino ese alejamiento, ese esponjamiento que se veía del promedio de una mesa por persona, que evidentemente sabemos que es muy complicado y que no hay que brindar así, venga, brindar y abrazos y todo eso. O sea, estamos viendo vídeos italianos que nos lo están indicando, que tenemos que volver, pero con cabeza. O sea, no volver a juntarnos, que aquí, tanto igual que en Italia, en España somos mucho de abrazarnos. Ahora lo duro es que nos veamos cerca y no nos podamos abrazar, pero nos tenemos que contener, porque sabemos la importancia de seguir socializándonos, estar en la misma mesa, compartiendo a distancia esos platos, pero sin compartirlos, sin tocarlos, pero simplemente nos estamos viendo, podemos hablar a esa distancia social. Y podemos vernos en las calles, ¿no? Y eso es muy importante y no tenemos que dejar pasar esta oportunidad de ir para atrás. Entonces, esas luces y sombras, esas luces diciendo, pues, no, si estamos sacando más gente del ERTE, y esas sombras de gente que todavía se queje, que dice, María Jesús, es que yo lo intento hacer bien y estoy viendo imágenes que me están diciendo de que en otros sitios no lo hacen bien. Y entonces, pues esos me están quitando los clientes. Que sepan que no les están quitando los clientes. Los bares que en algún caso, no digo que sean de aquí, autoricen o miren para otro lado, lo que están quitando es el futuro de todos. ¿Por qué? Porque puede haber un repunte de pandemia. Estamos mirando datos, hace poco estaba viendo pues un cumpleaños en Cataluña, en un sitio, un cumpleaños que han salido un repunte de la pandemia de 20 personas de golpe por un puñetero cumpleaños, que han hecho que una zona no pase de fase. Una misa protestante en Alemania, que tanto que lo llevaban bien, 107 contagiados. ¿Por qué? Bueno, pues porque no cumplieron con la distancia de seguridad. O sea, se puede ir a misa, todo el mundo sabemos que se puede ir a misa, pero no olvidemos de que seguimos estando con ese bicho por ahí rondando, dando vueltas, ¿no? Bueno, pues aquí crucemos los dedos, pero no crucemos los dedos, apretemos los puños para hacer las cosas bien. He visto cosas muy ilusionantes. El otro día en la propia Gran Vía, pues vi 6 chicas jóvenes, lo que llamamos aquí 6 chiquillas que estaban ahí juntas, pero separadas. O sea, lo hacían muy bien, estaban hablando, estaban con su bebida, estaban hablando de esas cosas, disfrutando de ese espacio muy amplio, y lo hacían bien, ¿no? O sea, les pedí que si me permitían sacar una fotografía, aunque no se le viese la cara, para demostrar que estaban juntas, eran 6, pero estaban esponjadas cada una en su mesita, o sea, en su mesa, que ocupaban pues más o menos ese tres bolillo inventado aquí, de alguna manera, que garantiza una distancia social suficientemente buena. Y bueno, pues yo creo que eso es esencial. Estamos viendo en el propio ayuntamiento pues las medidas de seguridad que se toman, que se tienen que tomar en todos los sitios de acumulación, o sea, que se tome la temperatura en la entrada, que se verifique pues que todo el mundo puede estar enfermo. Eso en muchos casos puede ser inevitable. Pero claro, si tú te sientes mal, si tú tienes fiebre, no salgas, quédate en casa. Pero si tú estás bien,
no tienes por qué quedarte en casa. Eso sí, las famosas precauciones que ahora tenemos, en la medida de lo posible, usar siempre mascarilla perdón, y toser en el codo o cerca del codo, pues para evitar, en la medida de lo posible, contagios. Si hacemos eso, en pocas semanas el virus prácticamente esté totalmente acorralado y demos tiempo pues a que las medidas de profilaxis y los medicamentos y las vacunas pues empiecen a llegar. Pero eso sin parar la economía. Y ya lo estamos viendo cuáles son los mensajes que nos llegan. Esto va rápido pero seguro. Ellín Destino Seguro es parte de Castilla-La Mancha Destino Seguro y finalmente España Destino Seguro. Ya nos lo decía nuestra madrina, ¿te acuerdas que la nombraste? Es aquí la ministra, que en sus declaraciones parece que nos esté hablando, nos lo está diciendo a nosotros, que estemos preparados porque a partir del 15 de junio ya el turismo interior empieza a funcionar, nos lo está diciendo, estemos preparados, seamos Destino Seguro, y que estemos preparados para que 15 días después, el 1 de julio, se abran las fronteras y empecemos a recibir a los guiris. Quizá los guiris se vayan a otro sitio, quizá se vayan a las costas o no, o quizá ese mensaje de Destino Seguro, el turismo interior, el turismo rural, muy bien esponjado, y es lo que estamos preparando ahora, rutas seguras, estamos trabajando muy duro para tener las primeras rutas seguras dentro de ese concepto, pues los podamos traer aquí y que puedan ver patrimonio nuestro y de la mejor manera posible, sin interacción. Hemos incluso adquirido un lote de auriculares para que todo el mundo pueda tener el suyo y pueda escuchar al guía o a la guía turística a través del móvil en ese distanciamiento social, que no tenga que ir gritando por la calle ni nada parecido, ¿no? Bueno, pues esas cosas que estamos haciendo, que antes no las haríamos, pero ahora sí que las hacemos, es lo que garantiza ese Destino Seguro, ¿no? Me manda un correo electrónico Pascuali, que no lo he dicho, participa@soloradio.es, como sabéis. La verdad que los canales de comunicación son siempre los mismos, ya lo sabéis de otras veces. Participa@soloradio.es, o si queréis más directamente a través del teléfono 967 30 53 21. Hace Pascuali una pregunta que lógicamente pues yo tenía pensada hacer, y es si piensa que vamos a tener algún problema para pasar a la fase 2, pero esto lo hablaremos más adelante, porque antes... ¿Pascual de arte te refieres? No, Pascuali. Ah, Pascuali. Si vamos a pasar a la fase 2, que ahora después, lógicamente, hablaremos de ello. Pero antes de eso, yo tenía puesto aquí jóvenes, porque este fin de semana, pues hemos visto, ¿no? Que a mí hay una sensación que no me ha gustado mucho, ¿no? Yo no lo voy a criticar, yo no soy quien para juzgar a nadie, pero sí que he visto en algunos momentos, incluso lo decía Rafael, mi restaurante no es de chavales muy jóvenes y todo esto como ocurre en otros lugares, y quizás los jóvenes son más difíciles, ¿no? de llevar por buen camino, porque, en fin, todos hemos sido jóvenes y sabemos que transgredir las reglas es lo que va con la edad, ¿no? Pero sí que en algún momento me ha dado la sensación como que esto no va conmigo, ¿no? Porque tengo 14, 15, 16 años. Hay que recordarles a los jóvenes que no tienen una vacuna especial para ellos, no nacieron vacunados contra este COVID, porque, en fin, pues los vemos ya no sentados en terrazas de bares, sino también pues sentados en espacios públicos y demás, que a mí eso me parece muy bien, y creo que esto es importantísimo en la adolescencia, en la juventud y en la adolescencia. Sí, pero separadicos, eso pero clareados. Pero es el momento precisamente de aun estando juntos, no estar tan pegados. Vamos a ver si porque es eso, lo peor es que a mí me daba la sensación un poco como decir, no va con nosotros, esto son los mayores, ¿no? Los viejos, los que se mueren de COVID son los viejos y a nosotros no nos pasa nada, ¿no? Es bueno recordarles que tienen los mismos problemas que tenemos los demás. Que esto no es cuestión de edad. Yo creo que incluso tienen más, y eso tienen que ser conscientes de ellos, porque tienen todavía mayor responsabilidad. O sea, son los que ahora lo tienen que hacer perfecto. O sea, no tienen que fallar en nada, porque están jugando con su futuro, con el futuro de sus padres, porque si finalmente la cosa va para atrás, pues puede que sus padres no tengan trabajo, puede que no puedan volver a la escuela con normalidad, o a la universidad, o a eso, y haya más dificultad para entrar en el mercado laboral. O sea, la responsabilidad es mucho más alta. Sí, sabemos que a diferencia de la famosa gripe española, que siempre nos achacan a lo mismo,
en 1918, que afectó más a los jóvenes, aquí afecta más a los mayores. Pero lo que sí que se sabe es que los jóvenes son, por su naturaleza, vectores. Y un vector es alguien que está llevando ese bicho de uno a otro. O sea, dicen que el mayor, entre comillas, salvando las distancias, el animal más asesino de la Tierra es el mosquito, porque es el que te pica y te transmite una enfermedad. O sea, mueren más personas en el mundo por picaduras de mosquito que transmiten una enfermedad que porque te coma un tiburón o te atropelle un rinoceronte o un león te coma o te pique una serpiente de cascabel. O sea, el mosquito. Pero el mosquito lo único que hace es nada, es el vector, es el que lleva al bicho y lo va transmitiendo. Por eso es tan importante controlar eso. Bueno, yo lo que entiendan los jóvenes es que su responsabilidad es, ellos ahora mismo se están jugando el futuro de todos, ¿no? Pero el más importante, que es el suyo. Veo personas jóvenes muy responsables, muy responsables, que se quedan en casa, pero más allá del deber, por decirlo así, y que incluso dicen, no, pues yo, mira, mamá, prefiero quedarme en casa, en este caso mi hijo. Entonces prefiero quedarme en casa porque, ¿qué hago? Yo cuando vaya a salir, saldré pues para poder relacionarme bien, para tener una barbacoa y tal y cual, o cuando vaya allí, ¿no? Estamos hablando de Madrid, como dice la canción, pero aquí también lo veo. Aquí también veo eso, pero también veo a aquellos que piensan que esto no es nada, incluso aquellos que piensan, pero que son inconscientes, que es mejor cogerlo para ser inmunes. Eso, que lo sepan, lo mejor es no cogerlo, porque así no lo puedes pasar a nadie y así garantizamos que el virus al final se extinga solo porque no le estamos ayudando a propagarse, ¿no? Entonces, ese mensaje que tiene que quedar perfectamente claro a los chavales jóvenes y menos jóvenes, a los padres de esos chavales jóvenes que se lo tienen que decir, repetir hasta a la saciedad, a tus hijos, a tus sobrinos, a tus hermanos menores, a todos esos que ese mensaje tiene que llegar. Ellos son la vacuna, la única que tenemos. Si lo hacen bien, si lo hacen perfectamente bien, en pocas semanas veremos cómo el virus desaparece y no vuelve más, por decirlo así. O cuando vuelva, volverá ya cuando estemos con todas las armas preparadas, con nuestras vacunas y nuestras medidas digamos, los arsenales que tenemos preparados, ¿no? Pero que la cuestión es que lo sepan. O sea, esto es muy importante que se conciencien. Entonces, esos que ahora mismo salen a la calle y salen con ganas, vamos a hacer una fiesta. No, podemos hacer una fiesta. Podemos estar incluso 10 haciendo una fiesta. Pero en tu casa, y bien grande, a poder ser el patio, a poder ser incluso, si vas a hacer una fiesta, vete a una terraza de un bar y hazla ahí, y bien separados, y diviértete todo lo que quieras, pero sobre todo no te pongas en riesgo a ti, a tu familia, al futuro de Ellín. Es importante. Bueno, seguramente muchos de esos jóvenes o están ahora mismo con sus cosas del cole, haciendo sus trabajos en casa y demás, o igual no se han levantado todavía porque tienen unos horarios diferentes, ¿no? Sí, pero después lo pueden escuchar. Eso es, lo pueden escuchar en la repetición, y los padres que sean conscientes, que antes que los chavales se vayan de casa, pues que les recuerden, ¿no? Que les recuerden que la situación es complicada, e incluso esto que acaba de decir María Jesús es importante. Ya no solo por ti, por no traerlo a casa, el bicho, ¿no? Que tu padre y yo pues somos mayores y quién sabe cómo podríamos reaccionar ante el virus, ¿no? Y que se lo recuerden simplemente, ¿no? Porque no hay nada peor, yo creo, en esta pandemia que pensar que yo no tengo problema. Que yo no sé por qué estoy fuera de todo problema, ¿no? Precisamente en el día de hoy, en el día que inicia el luto, pues simplemente que se miren para adentro, que se reflexionen. Seguro que algunos tienen abuela y abuelo, y seguro que se les murió hace tiempo o todavía no se les ha muerto porque tienen la suerte de tenerlos vivos. Que piensen el dolor que puede ser que se pierda a un ser querido, y que piensen que por un ataque de decir que no pasa nada, pues pueden estar afectando a sus propios abuelos o a sus propios tíos mayores o tías, ¿no? Entonces, que ese sentimiento, que antes de que ocurra hay que poner
en este caso los remedios. Y el remedio es muy fácil, es que es sencillo. O sea, el remedio se llama distanciamiento social. Y ya está. Sabemos que es muy duro, sobre todo para los que estamos muy acostumbrados a besarnos y tal. El otro día estuvo un familiar en mi casa comiendo, evidentemente con la distancia social adecuada y sin compartir y con mucho gel hidroalcohólico. Lo normal es que le hubiésemos dado un par de besos y un abrazo. Pues no. Pues dijimos hola y ya está. O sea, nada más. Y evidentemente eso nos permitió volver a socializarlos. Probablemente, mirar, el 7 de junio es mi cumpleaños, o sea, me queda una semana, estaremos en la fase 2. Solemos hacer lo que llamo un tricumpleaños, o sea, un familiar mío de Agramón cumple el día 1, mi primo el día 15 del mes anterior, y solemos coger o uno de ellos o la mitad de ellos y celebramos, así nos sale más barato, pues un tricumpleaños, o sea, cumplimos 3 personas años y lo celebramos juntos. Yo creo que eso es bueno, lo volveremos a hacer. El 7 de junio lo vamos a hacer. Y evidentemente, como tenemos sitio, pues vamos a estar bastante más separados. ¿Y nos vamos a dar besos? No. ¿Nos vamos a dar abrazos? No. Pero estaremos juntos y estaremos disfrutando de eso que hace un año nos pasó y ahora parecía que no íbamos a poder disfrutar, pero sí que lo vamos a hacer, ¿no? Porque vamos a estar pues en la fase adecuada. Entonces yo creo que eso es lo bueno, o sea, disfrutemos de un cumpleaños, no hay ningún problema. O sea, y además sabemos que en fase 2 ya las cosas ya no son 10, ya son más, pero con las mismas distancias, o sea, las distancias no se disminuyen. Simplemente estas fases se están haciendo para ir probándonos poco a poco, a ver cómo somos de respetuosos con esa distancia social y cómo nos vamos acostumbrando. Entonces, si nos acostumbramos, pues seremos capaces de hacer muchas cosas en un futuro ya distanciados y lo veremos natural. Y cuando tú decías, se va a suspender la feria, o no, porque ya estaremos acostumbrados a una manera de hacer las cosas que nos permitirá tener una feria distinta. Eso que dice Fabiola, esa feria distinta, que todo el mundo pensaba antes. Alguna vez hacemos una feria distinta, ahora por imperativo legal, o en este caso, por imperativo del bicho. Pero que lo podemos hacer, y eso es lo bueno de este reinventarse, de esta transición que nosotros estamos viviendo, igual que hace 40 años la vivieron nuestros padres. Oye, igual nos gustan los cambios y a partir de ese momento cambia también una vez más la forma en la que organizamos los actos, ¿no? Efectivamente, igual cambia. O sea, yo tenía empresarios que me decían, pero oye, es que yo tengo una idea nueva para hacer eso, es que se me ha ocurrido una cosa más abierta. Estamos hablando empresarios de la noche. No estamos hablando, o sea, de la noche de las... No, empresarios de la noche. Es que tengo una idea nueva y revolucionaria para hacer eventos en feria que evidentemente sea respetuoso con este distanciamiento. Pues ponlo encima de la mesa. Eso es lo que necesitamos. O sea, gente que le dé al coco y que diga, mira, ahora es el momento. Cuando has dicho antes, Pascuali, pues pensaba que hablabas de Pascual, el de arte, que en este momento de confinamiento pues se ha dado cuenta que hay una manera de ayudar a la gente y ayudarse a sí mismo, ¿no? Pues esa relación de mi recado, por decir así, yo te llamo, te doy un recado, o sea, eso tan... oye, tengo un recado para ti. ¿Qué te han dicho? Pues mira, me han dejado este paquete. Pues bueno, pues esas cosas que justo salen ahora, precisamente cuando es más necesario que las ideas empiecen a contribuir al desarrollo, en este caso de Jin. Bueno, dices que en tu cumpleaños estaremos en la fase 2. Sí. Eso es lo que nos preguntaba Pascuali. ¿Lo tenemos claro? ¿Pasaremos a la fase 2? ¿Se nos dirá así el viernes? Bueno, yo siempre me mojo, o sea, yo no soy de los que no se mojan. Yo estoy convencida que sí. Que después es que no, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero yo estoy convencida que sí. Yo estoy convencida que lo estamos haciendo muy bien. Que los datos, los epidemiológicos, por un lado, y sobre todo los datos sociales, o sea, no hemos generado ningún repunte en estas 2 semanicas que llevamos. Toquemos madera otra vez, que no tengamos algún susto estos días, pero que yo creo que sí que vamos a pasar, que estaremos el lunes en fase 2, perdón. Y como ahora mismo están más o menos, digo, porque no es lo mismo lo que se ha hecho en las pedanías que la fase 2, o sea, lo de las pedanías es una fase 1
de pueblos de menos de 10.000 habitantes que se parece mucho a la fase 2. Y es un buen experimento, es una buena manera de ver hasta qué punto lo hacen bien. Ayer lo probé. O sea, ayer probé un restaurante que se parece mucho a la fase 2, en este caso Venta Pascual. O sea, fui a ver, a comer, estaba pues con ganas también de salir y de sentarme dentro. Perfecto, o sea, distancia social. O sea, estaba claro que los que estaban sentados eran convivientes y si no, estaban perfectamente separados. A la barra no se acercaba nadie porque había un muro de seguridad ahí, vamos, que ni el muro de Berlín. O sea, estaba perfectamente todo y evidentemente cerrado su parte más grande, o sea, para limitar muchísimo el aforo, ¿no? Lo han hecho muy bien. Evidentemente un menú mucho más sencillo que los menús habituales de Venta Pascual, pero esto es poco a poco, esto es ir arrancando, esto dar el servicio necesario pues a los que pasan ahí, a los camioneros, a la gente que trabaja y que pues necesita un menú rápido y salir pronto, que tiene que tomar un café. Evidentemente café en la mesa y todo eso y todo perfecto. Entonces, está claro que estamos preparados, lo estamos haciendo bien. Entonces, esperemos que no solo las pedanías, que ya entre comillas, y insisto mucho, entre comillas ya están, sino ahora también el núcleo consolidado, porque de todos nuestros alrededores, el único donde todavía hay restricciones por estar en la fase 1 estricta, por decirlo así, es en el núcleo de Ellín. O sea, en lo que se llama núcleo consolidado, o sea, las calles de alrededor nuestro. Uh-huh. Bueno, de todas formas, mira, se daban a conocer un poco los criterios que se estaban siguiendo para, bueno, pues el paso de esas fases, ¿no? Que en algunos casos el hecho de ser desconocidos los criterios e incluso las personas que tomaban la decisión, bueno, pues parece no gustó a todo el mundo, ¿no? Y algunos pues no entendían muy bien por qué unos sí y otros no. Dentro de esos criterios, que seguramente, no sé si te ha dado tiempo a mirarlos y ver cómo son, ¿los ves justos? ¿Ves que son los necesarios? Yo creo, la parte más importante de esos criterios que eso es esencial. Lo fundamental es tener la capacidad de hacer pruebas. La capacidad de hacer pruebas y de hacerlas de manera muy rápida y eficiente y tener preparado todo nuestro sistema de salud, de atención primaria en ese caso, para responder rápidamente a un rebrote. Bueno, ando atendiendo llamadas telefónicas para el programa. Sí, se ha notado. Pero bueno, lo que me refería es que de todas esas medidas que se han dicho, que cuáles son los parámetros, para mí el esencial, el fundamental, y parece que queda un poco así, es que la atención primaria esté preparada. Y esté preparada con dos aspectos. Uno, la capacidad de hacer pruebas muy rápido, o sea, que tenga las pruebas suficientes y el mecanismo para hacer esas pruebas muy rápido, las pruebas PCR, y eso me consta que estaba, y además no solo me consta porque lo han dicho públicamente, sino porque ha hablado con gente que está en atención primaria, ¿no? Y después, una cosa que pasa desapercibida, que son los famosos rastreadores. ¿Qué es un rastreador? ¿Qué es un rastreador? Eso, ¿qué es un rastreador? Bueno, pues un rastreador es una persona que se encarga que una vez detectado un caso, porque llega a atención primaria y dice, tengo fiebre, no sé qué, le hacen la prueba y tal, pues habla con esa persona y le dice, y le pregunta, ¿dónde ha estado usted en los últimos días? ¿Con quién ha estado? Pues estuve en tal bar, fui a tal evento, fui a tal cosa, y lo que se dedica es hablar con el bar y decir, en ese momento, ¿quién había alrededor? ¿Quién estaba en su mesa? ¿Quién estaba cerca? Y entonces empieza a rastrear a su entorno. Entonces, empieza a localizar, a hacer un mapa de contactos. Ese mapa de contactos lo que le está diciendo es aquellas personas que tienen posibilidad de haber sido contagiadas, pero simplemente porque el maldito bicho, o sea, igual ha hecho las cosas bien esta persona que se ha contagiado, pero si los rastreadores son buenos y eficientes, rápidamente controlan el brote. Entonces le dicen, no, pues mire, a usted, no, es que yo estuve y hablé 10 minutos, o estuve 20 minutos hablando con esta persona porque me crucé por la calle, por decir algo. O estaba en el bar y me acerqué a ella para lo que sea. Entonces, pues dice, pues quédese usted en su casa, tómese la temperatura, si ve que tiene algún síntoma, nos llama y le tomamos y le hacemos la muestra, y de repente, pues hay un grupo de personas, ¿vale?, que están perfectamente controladas. Y eso
Esas rastreaciones son esenciales. O sea, sin la capacidad de hacer las pruebas en atención primaria y sin rastreadores, no podemos pasar de fase, no podíamos pasar de fase. Eso es lo esencial. Evidentemente, pues que la pandemia esté bastante controlada, o sea, número de casos nuevos, etcétera, etcétera. Pero lo esencial no era solo eso, sino la capacidad y los medios humanos, fundamentalmente humanos, de esos rastreadores. ¿Y quién es un buen rastreador? Pues aquella persona que es capaz de, con tranquilidad, llamar a otras personas, convencerle de que tiene que dar su información y tiene que decir quién estuvo a su alrededor. Y ya está, solo tiene que hacer eso. Pero bueno, eso es una cosa compleja, no es sencillo. Es difícil, yo estoy intentando imaginarlo y es complicado. Si a ti te llaman un día por teléfono, mira, me ha dado tu teléfono porque estuviste el otro día con María Jesús aquí y bueno, pues a ti, a Miguel Ángel y tal y cual, os llamarán y te preguntarán ¿quién ha sido tu contacto? Porque no solo preguntan el contacto directo, sino los demás. Entonces tú le vas a tener que decir todo eso, ¿para qué? Para que finalmente se sepa, se tenga un mapa y se tenga identificado cuáles fueron los posibles contagios, que no significa que se contagien, ¿no? Pues esos rastreadores son esenciales para el control de los brotes. O sea, porque si un brote puede pasar por cualquier circunstancia, y haciendo las cosas bien, y eso es lo más importante, haciendo las cosas bien puede ocurrir un incidente. Bueno, pues que esos rastreadores estén preparados. Bueno, pues aquí hay rastreadores, tenemos personas preparadas para rastrear los casos, para que con tranquilidad se apunten en una lista, les vayan llamando periódicamente por teléfono, usted está bien, sí, yo sigo bien y tal y cual, les dirán, por favor, en estos 15 días extreme todavía más las medidas de seguridad, no sea que pueda usted pasar eso. Entonces, si eso se hace bien, los brotes serán muy pequeños, 1 o 2 casos, y poco a poco irán desapareciendo. Entonces, lo esencial de las medidas para mí es que la atención primaria esté totalmente preparada, que son los que tienen que recibir, y ahora hemos visto los carteles. ¿Qué tiene que usted hacer para atención primaria? ¿Qué es lo que tiene que hacer para cuando va a trabajar? Si tiene fiebre o lo que sea, rápidamente llamar a atención primaria. ¿Qué se tiene que hacer si usted es sintomática y le han dicho que es así? Hablar también con los que está alrededor y decirle y prevenirle que le van a llamar los rastreadores. Y que un rastreador es simplemente una persona que está preocupada de ver hasta qué nivel y de controlar ese posible brote. Para que alguien que ignoraba que había estado en contacto con alguien que podía ser positivo, como tú lo ignoras, pues sigues haciendo tu vida más o menos normal sin darte cuenta que podías estar traspasando el virus. Bueno, pues eso es lo que hace, esa es la labor de los rastreadores, ¿no? Entonces, labor esencial, por otra parte. O sea, es algo fundamental y que lo hagan bien. Si lo hacen bien, los brotes van a estar muy controlados. Va a ser, pues uno, que yo qué sé, pues alguien que por razones de trabajo vino con su camión de no sé dónde y que pasó hipotéticamente por la misa esa de Alemania, porque fue a rezar, aunque aquí hay pocos protestantes, pero que fue a rezar, pues el rastreador lo que va a hacer es perfectamente localizarlo y ver a quién ha podido afectar. Vamos llegando al final del programa de hoy, nos quedan muy poquitos minutillos. María Jesús, si definitivamente pasamos a la fase 2, ¿en qué lo notarán los ciudadanos? ¿A pie de calle en qué se notará qué cambios más importantes tendremos? Bueno, hay 2 aspectos que es muy importante. El primero ya es libertad de horarios. O sea, esas restricciones de horarios. A las 11 de la noche no tendríamos por qué. No, pero ya no solo de las 11 de la noche, eso es lo que digan nuestros padres. Es lo que digan nuestros padres. En mi caso era a las 10 de la noche y a veces a las 9. Pero bueno, en cualquier caso, es que esa restricción de las franjas horarias pues ya desaparece. O sea, es un poco como en las pedanías. Eso es la parte más importante. Los grupos permitidos, pero con la distancia social, aumentan. Y sobre todo, en el caso de la hostelería, que ya se permite abrir dentro con una restricción de aforo. Con eso hay que ir con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si bien fuera pues está más claro, se nos ve, es más fácil esponjar a la gente, dentro es bastante más complicado. De hecho, algunos hosteleros me están diciendo de que ellos, aunque tengan la posibilidad de abrir dentro, no van a abrir dentro. Ya está, eso es su decisión. ¿Por qué? Porque les es más fácil controlar un solo sitio, que es la terraza, que intentar controlar 2 sitios, porque todavía tenemos que controlarlo.
Pero el resto sigue siendo igual. A los lavabos de uno en uno, con una limpieza extrema, y el resto es exactamente igual. Lo único es que para lo que nos ocupa, después hay tema en los espectáculos, que cine y teatro, que pueden tener más gente, en las rutas que esta semana, si hubiésemos hecho una, que era nuestra intención, al menos de prueba, serían de 10, y la semana que viene es hasta 20, pero podemos restringirla a 10. O sea, nadie nos quita que nosotros seamos bastante más precavidos, y es mejor tener 2 grupos separados de 10 que uno de 20. Siempre es mejor, ¿no? Sobre todo para entrar en determinados espacios públicos. Pero fundamentalmente es que la libertad de horarios con respecto a los paseos, con respecto a todas esas cosas. Sigue existiendo la prioridad para las personas mayores. Siempre se dice que se reserve un horario específico, pero eso es a criterio, por ejemplo, en este caso de los comerciantes, que se priorice a las personas mayores por las mañanas para garantizar que puedan entrar con tranquilidad en un sitio y no haya menos posibilidad de contagio. O sea, que se prioricen a la atención de las personas mayores con mayor distancia y cosas así, pero lo que nos ocupa es libertad de horarios, digamos, de las acciones que hacemos, de salir, pasear, etcétera, etcétera. También que las familias ya pueden ir todas juntas, no para pasear al chiquillo solo uno de los progenitores, ahora pueden salir todos a la vez, que los grupos en vez de 10 pueden ser de 15, la misma distancia social, y que los bares pueden abrir dentro. Eso es lo más esencial, ¿no? Y que ya se empieza a abrir un poco más en esta fase 2, que bueno, durará otros 15 días, más o menos. Por eso en la siguiente ya pasamos a la fase 3, encuentros en la tercera fase, a ver si nos encontramos todos. Pero eso es la parte más esencial, ¿no? Y ya nos estamos probando, porque de alguna manera las pedanías ya están virtualmente en esa fase 3, ¿no? Pues, en fin, es cuestión de tiempo. En un par de días lo sabremos, y como hemos dicho siempre, lo importante no es pasar fases como si esto fuera una carrera, es simplemente el pasar esas fases porque se van cumpliendo pues todas las necesidades para que esto sea posible, ¿no? Y esto es bueno para todos. Egin Destino Seguro es lo que queremos crear, una imagen y una realidad de un Egin Destino Seguro, y que esto sea extensivo a nuestra provincia, a nuestra región, al país completo, y que, bueno, pues volvamos a una normalidad que nos dé posibilidad, ¿no?, de que todos podamos volver a ejercer nuestros trabajos, también la idea de país desde el punto de vista del turismo, incluso de la industria o del pequeño gran comercio, pues vuelva a ser una realidad al 100%. María Jesús, últimos minutitos ya para... Sí, en esos últimos minutos no quería, aprovechando que estabas hablando de la industria, esto nos ha cambiado para siempre, y lo que nos ha cambiado es el convencimiento que tenemos que internalizar mucha industria, y eso para Egin es una oportunidad. Pues a veces sabemos aprovecharla, ¿no? Y vamos sacándole también rendimiento a todo eso. María Jesús, gracias. Gracias. Un placer. Bueno, pues una nueva edición de Egin Destino Seguro. María Jesús López, concejala de Industria, Comercio y Turismo. Agradecidos como siempre por estar ahí, prestándonos sus oídos. Espero que como siempre le haya resultado interesante, y bueno, pues la invitación a tenerles otra vez en cualquier otro momento a lo largo de nuestra programación, y a invitarles también a que se queden con nosotros, que nos queda mucho para disfrutar en esta mañana del 27 de mayo de 2020. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Egin y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. Solo Radio 90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio.